En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia, con sus compañeros y sus hermanos. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, la misericordia y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Les hemos dicho en el programa pasado que íbamos a hablar de la superación de la prueba, de lo que en términos coránicos se llama en árabe iqtihamul aqaba. Así que la superación de los obstáculos, como todos sabemos, ser creyente y vivir en coherencia con la fe no es fácil. En realidad no es nada fácil, y menos en nuestros tiempos donde todo nos llama a la alienación, incluso en nuestras propias casas y en nuestros propios bolsillos a causa de las nuevas tecnologías o sencillamente de la vida moderna. La vida de la rapidez, de hacer las cosas sin reflexionar y sin pensar, y sobre todo muchas veces incluso sin buscar el sentido que encierran detrás. Conocer los obstáculos a los que nos enfrentamos en nuestro camino, en nuestro suluk, es fundamental, porque sólo así podemos saber y poder superarlos. Pues la vida misma no es más que una prueba a superar para alcanzar los cielos en caso de éxito o caer, Dios nos guarde, en las profundidades del sufrimiento eterno. Dice Dios Altísimo en el Sagrado Corán: por cierto que he creado a los genios y a los hombres para que me adorasen, para que me adoren. Los vientos, capítulo 51, versículo 56. El fin de nuestra existencia es clara, que es la búsqueda del conocimiento de Dios. Un conocimiento que nos lleva a reconocerle y adorarle como si le viéramos, adorarle de verdad, porque merece ser adorado. En este viaje de conocimiento y autoconocimiento hay que superar varias distracciones y tentaciones que son los grandes obstáculos que pueden desviarnos del camino de nuestro objetivo, del sentido de nuestra existencia, y justamente en eso consiste la prueba. En eso consiste la vida misma. Dios Altísimo dice: bendito sea aquel en cuyas manos está el reino y tiene poder sobre todas las cosas. Él es quien creó la vida y la muerte y la vida, para probaros y distinguir quién de vosotros obra mejor. Él es poderoso, absolvedor. Capítulo del Reino, versículos 1 y 2. Y para hacernos a la idea, el Sagrado Corán nos informa de que esta prueba consiste en muchas adversidades, no es solo una. De ahí que encontramos el versículo en el que Dios Altísimo dice en el Sagrado Corán que por cierto creamos al hombre y éste deberá soportar las adversidades, o también podemos traducirlo: éste deberá superar las adversidades, superar las pruebas. La sura de la ciudad, el capítulo 90, versículo 4. Como seres humanos adquirimos una gran responsabilidad en su momento al aceptar el encargo de aprobar la prueba, lo que también es al-amana. Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal ardi fa abayna an yahmilnaha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Esta amana, esta responsabilidad que hemos asumido, hemos de superarla. A cambio, Dios nos dio libertad, ayuda para conseguirlo y premio al final para quienes se esfuerzan por hacer sus deberes y se afanan en complacer a su Señor, alabado sea. Dios nos anima y nos exhorta en diferentes pasajes del Sagrado Corán, así como el profeta, la paz sea con él, a afrontar la prueba y superar los obstáculos con fe y con hermandad. Es muy importante. Dice, alabado sea: ¿por qué el hombre no se anima a realizar una gran obra, la Aqaba? ¿Y qué te hará comprender qué es una gran obra? La obra consiste en liberar a un esclavo, en alimentar en días de hambre al pariente huérfano o al pobre desvalido, y ser de los creyentes que obran rectamente, se recomiendan mutuamente ser pacientes y ser misericordiosos. Estos son los bienaventurados. El mismo capítulo de la ciudad, versículos de 11 a 18. Estos son los afortunados, los triunfadores, los que van a tener éxito. Son quienes se liberan a sí mismos y luego a los demás del yugo de la ignorancia, de la necesidad y de la pobreza, lo cual significa una lucha clarísima por la justicia social, por la dignidad de las personas y por la igualdad. Es una misión grande, difícil, requiere mucho sacrificio, y para poder realizarla hay que unir las fuerzas. Es imprescindible formar parte de los creyentes, como dice la sura,
que obran rectamente, que buscan el favor de su Señor, que luchan por su causa, se recomiendan y se aconsejan mutuamente la paciencia, la perseverancia en el camino y también la misericordia entre ellos mismos para que puedan ser fuertes y estar unidos, y con el prójimo para ayudarle y liberarle. Los creyentes tienen claro que esta vida es efímera, pasajera, una ilusión, un entretenimiento, un canto de serenas. Quien responde a su llamada, se interesa por ella y se descuida, está perdido. Y quien es precavido, inteligente y es fuerte como para no sucumbir a sus encantos, estará salvado y tendrá éxito. Dios Altísimo dice: ¿acaso creíais que os creamos sin ningún fin y que no ibais a comparecer ante nosotros? Los creyentes, versículo 115. Y dice también, alabado sea: oh hombres, ciertamente compareceréis ante vuestro Señor y veréis el resultado de vuestras obras. Capítulo 84, versículo 6. Y también dice, glorificado sea: sabed que la vida mundana es un juego, una diversión, un encanto, una ostentación y una rivalidad en riquezas y en hijos. Se asemeja a una lluvia cuyas plantas que hace brotar alegran a los sembradores, pero luego se secan y las ves amarillentas y finalmente se convierten en heno. En la otra vida recibirán un castigo severo o el perdón de Dios y su complacencia. La vida mundanal no es más que un disfrute ilusorio. El capítulo del hierro, versículo 20. Vivimos en la cultura del carpe diem, de disfrutar el día, de sacar el máximo provecho material del día, y así sucumbimos a las tentaciones, por muy obscenas e inmorales que muchas veces son, en donde la vanidad, el lucro, el consumo, el derroche, el egoísmo, la envidia, todas esas enfermedades del corazón que arruinan la vida de uno antes que a la sociedad, son justamente lo contrario a los valores que la fe quiere, porque la fe, el creyente, busca los valores de humanidad, de espiritualidad, y persigue con esfuerzo para conseguir el éxito. Un éxito que en el mejor de los casos para los no creyentes, de los que luchan por su egoísmo y caen como víctimas de las tentaciones de esta vida, todo ese esfuerzo que hacen, toda esa lucha que hacen, en realidad, en el mejor de los casos, se trata de unos éxitos efímeros, pasajeros, pues la muerte iguala absolutamente a todos, a ricos y pobres, a famosos y anónimos, a reyes y súbditos, a gobernantes y gobernados, hombres y mujeres, viejos y jóvenes, creyentes y no creyentes. Todos saborearemos la muerte, incluso los seres no humanos. Todos. Dios Altísimo dice: todo cuanto en la tierra hay perecerá, y solo el majestuoso y su noble rostro perdurará por siempre. La sura del Clemente. Y entonces solo nos servirá en ese día, el día del juicio, lo que hayamos obrado en este mundo. Un mundo que es lugar para sembrar. Y nada mejor para sembrar que obrar bien y rectamente. No es fácil. Hemos de superar muchos obstáculos para poder llevar a cabo una vida coherente, una vida llena de luz, una vida plena. Las adversidades son muchas, pues este mundo es eso, una gran prueba que no termina sino con la muerte. Pero si hacemos un análisis en profundidad, se pueden resumir todos estos obstáculos en tres tipos de obstáculos. Si los superamos, habremos conquistado la vida eterna, aunque sigamos entre los mortales. Estos son los obstáculos que debe enfrentar cada creyente, hombre o mujer. Son obstáculos de diferentes dimensiones, sobre todo espirituales, educativas, psicopedagógicas y también sociales. Por ejemplo, la primera, son tres grandes obstáculos. El primero es la mentalidad de rebaño. ¿A qué pretendemos con lo de la mentalidad? Pues es esa mentalidad de las personas con una psique pasiva. Personas que siempre quedan a la espera de lo que hagan los demás y nunca tienen iniciativa ni hacen nada por sí solos. Las personas que tienen esta mentalidad son más objeto de manipulación de los demás que sujetos activos y protagonistas de su propia vida y de su destino. El Islam exige tener criterio propio, pues cada persona es responsable de sí misma y de los demás, y para ello el criterio independiente es imprescindible.
El creyente es una persona comprometida con su fe, comprometida con la promoción del bien y la lucha contra el mal. Al musulmán no le sirve decir yo soy musulmán porque mis padres lo fueron o que mi sociedad lo es. No, será preguntado él mismo si lo que ha creído lo ha creído por sí mismo o si no, no habrá merecido ninguna pena. De Abu Huraira, Dios esté complacido con él, dijo que el profeta, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: quien muere sin haberse molestado por luchar por la causa de Dios, ni tuvo nunca la intención de hacerlo, muere teniendo una característica propia de la hipocresía. Hadith transmitido por el imam Muslim. Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bighazw faqad mata ala shu'batin min nifaq. Es decir, el creyente se esfuerza por la promoción de los valores de la fe, la hermandad, la compasión, la justicia y la solidaridad, y como no, la cooperación en el bien. Todos estos valores, aunque ello le suponga una molestia o un sacrificio, pues la fe no es una idea teórica, abstracta, no son palabras bonitas, sino la puesta en práctica de lo que se cree. Ahí tiene valor la fe. La mentalidad de rebaño es un verdadero obstáculo psicológico y educativo, pues los seres humanos tendemos a hacer lo que hacen los demás, tendemos a copiar a los demás, a seguir el razonamiento mayoritario, y muchas veces ni siquiera lo cuestionamos. No obstante, al creyente no le vale la excusa ante Dios Altísimo de que la gente seguía un camino, una religión, una filosofía o un estilo de vida y que por encontrar a la gente en ese camino, él también lo siguió. No es una excusa válida. El creyente ha de tener criterio propio, un pensamiento crítico, encontrar el sentido de cada acto y de cada palabra. Solo así podrá superar la mentalidad de rebaño, ser independiente y además esa mentalidad que no cuestiona absolutamente nada y que se siente cómoda entre el común de la gente. El musulmán, el creyente con criterio propio, no busca estar entre el común por estar, sino siempre donde los valores están, donde la voluntad de Dios quiere que esté. Si el primer gran obstáculo es esta mentalidad que nos arrastra a todos, el segundo, y más importante, incluso creo que yo es fundamental, es el egoísmo. Y el egoísmo tiene podemos dividirlo en dos categorías, un egoísmo altivo, soberbio, y otro caprichoso. El egoísmo es un verdadero obstáculo de índole mental y espiritual. Las personas egoístas, tanto aquellas orgullosas de sí mismas, altivas y soberbias, como aquellas narcisistas que no ven a nadie sino a ellas mismas y sus intereses materiales, son incapaces de superar los obstáculos para tener una fe viva, una fe renovada que les haga superar las pruebas necesarias que les puedan elevar del Islam hereditario y cultural al Islam verdadero, vivo y activo, para finalmente alcanzar la excelencia y completar el din. Las personas egoístas se sirven a sí mismas y a nadie más, por lo que tienden a acumular todo tipo de bienes e intereses para sí solas. No se interesan por los demás, ni les importa lo que sucede a otras personas. Tienden a consumir y deleitarse con todos los caprichos que su ego desea, y caen en todas las tentaciones y redes que el Shaitán les tiende en el camino. El creyente no puede ser egoísta, puesto que sabe que Dios le ordena amar a sus semejantes como se quiere a sí mismo. Le enseña que tiene que preocuparse por los demás, por los vecinos, por los pobres, los necesitados, por las viudas, por los huérfanos, por los enfermos, por los refugiados, etcétera, etcétera. El creyente está siempre al servicio de su familia, de su comunidad y de la humanidad. Y también es importante recordar que es incompatible ser creyente y egoísta. No se puede ser plenamente creyente y al mismo tiempo egoísta, porque la fe obliga a actuar, a tener una voluntad firme y decidida de poseer poder sobre el ego y controlarlo. No le da rienda suelta a su ego y a sus caprichos, mientras que el egoísta sí es sinónimo de derrota ante el ego. El egoísta sí supedita y sirve para su ego hasta caer incluso en la egolatría y cae víctima de sí mismo. Dios Altísimo nos dice en el Sagrado Corán: ¿acaso crees que puedes velar por las obras de quienes hacen todo lo que les dictan sus pasiones? El versículo del criterio, el capítulo del criterio, versículo 23. Y dice Dios Altísimo: ¿acaso no reparas, oh Muhammad, en aquel que sigue sus pasiones como si éstas fueran una divinidad? Dios decretó que el conocimiento
en su conocimiento divino, que se extraviaría, y por ello selló sus oídos y su corazón y puso un velo sobre sus ojos. ¿Quién podrá guiarles sino Dios? ¿Acaso no recapacitáis? ¿No recapacitáis? El capítulo 45, versículo 23. El egoísmo ciega y la fe ilumina. Si se alimenta lo primero, acabará expulsando a la segunda, y si se alimenta la segunda, acabará por expulsar el primero. Dios nos libre del egoísmo enfermizo. Y el tercer gran obstáculo, después del egoísmo y de la mentalidad de rebaño, es la costumbre dominante. Este tercer obstáculo arrastra a las sociedades y a los creyentes, y los creyentes tienen que enfrentar y superar las costumbres dominantes, tanto heredadas, las tradicionales, como las nuevas. Las costumbres de nuestras sociedades nos seducen, nos arrastran, nos encantan, nos arrastran hacia la asimilación y la dependencia de la realidad existente, una realidad que intenta perpetuarse e incluso afianzarse más. Estas costumbres, al igual que la mentalidad de rebaño y el egoísmo, nos impiden reconocer la verdad de la realidad vista con los ojos de la fe, la verdad real de verdad, no la ilusión que nos intenta dar la sociedad o dar la opinión dominante. Estos obstáculos nos insensibilizan frente a lo que ven nuestros propios ojos, vedan nuestros corazones para que no sientan y nuestras mentes para que no piensen ni reflexionen. El Islam es un mensaje renovador que mantiene su alma viva con la fe que irradia luz e ilumina el pensamiento. De modo que nos permite abrir bien los ojos, reconocer lo que está bien y promoverlo, aunque sus practicantes sean pocos, y reconocer lo que está mal y luchar contra él, aunque sus practicantes sean muchos. De ahí que el Islam ha sido, es y será siempre revolucionario en todas sus dimensiones, la cultura y las costumbres inclusive. El Islam abolió el feminicidio de la Jahilía, las desigualdades entre árabes y no árabes, blancos y negros, hombres y mujeres, autóctonos y extranjeros, creyentes y no creyentes, pues todos son hijos de Adán y Adán es de barro, lo cual era inimaginable en las sociedades de la Jahilía, de la ignorancia. De ahí que el Islam fue revolucionario, cambió toda, cambiando la mentalidad, cambiando las costumbres y sobre todo liberando los espíritus de los creyentes. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para la conclusión. Hablábamos de los obstáculos y de la superación de estos grandes tres obstáculos, tres pruebas tremendas que son liberarse de la mentalidad de rebaño, liberarse del egoísmo de uno y de las costumbres predominantes que configuran nuestras vidas sociales y culturales. Nos encadenan estos obstáculos, nos privan de nuestra libertad y nos someten a la realidad predominante. Por eso es imprescindible ser conscientes de su gravedad para, con el esfuerzo y la ayuda de Dios, poder liberarnos y partir a vivir de verdad la vida de la espiritualidad y de los valores, y por consiguiente se podrán liberar sociedades y pueblos enteros a través de esta lucha espiritual, de este esfuerzo y del compromiso. Con los programas anteriores y el de hoy hemos llegado a concluir nuestra introducción a la ciencia de la educación espiritual. Hemos hablado de la definición de la fe, de la purificación, de las condiciones propicias para la educación espiritual. Hemos hablado de los grados del din, de la renovación de la fe del din. Y en este programa último hablamos de los obstáculos más importantes a los que hacemos frente, hombres y mujeres creyentes, en nuestro camino hacia la excelencia. Esta introducción era y es importante y necesaria para entender los afluentes de la fe y poder ponerlos en práctica en este contexto de lucha y superación espiritual. A partir del próximo programa iremos con los afluentes de la fe, propiamente dichos, que da nombre al programa, y empezaremos con el afluente más caudaloso y beneficioso, que es la ilaha illallah. No hay divinidad verdadera excepto Dios. Por último, para cualquier observación, como bien saben, crítica, comentario o pregunta, lo pueden hacer escribiéndonos al correo electrónico
afluentes@cordobainternacional.com o a través de las redes sociales en Facebook y en Twitter. Hasta el próximo programa, para empezar con el primer pilar del Islam, que es el primer afluente, la ilaha illallah. Hasta entonces, sean felices y mis mejores deseos, y que Dios les guarde y les bendiga. Assalamu alaikum wa rahmatullah.